Bueno, creo que ya estamos. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Maximiliano Ríos, soy presidente del Centro de Estudiantes de Ciencia y Tecnología y en esta oportunidad nos toca entrevistar a Eugenio, que es el coordinador del ciclo introductorio. Eugenio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maximiliano? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, antes que nada, gracias por prestar tu tiempo y permitirnos hacer estas preguntas, ¿sí? Le vamos a estar haciendo preguntas que los ingresantes nos hacen todo el tiempo y bueno, es nuestra manera, ¿no?, de acompañarlos, ya que no podemos estar en la presencialidad. Si esto fuese presencial, estaríamos ahí en la mesa azul y todo sería mucho más sencillo, más cercano. Pero bueno, la virtualidad nos tiene acá separados y es como para darles una tranquilidad de que no están solos, así que no se preocupen. Así que, bueno, Eugenio, te voy a llamar Eugenio porque Por favor, sí. si no te molesta. No, para nada. Eh, ¿Quisieras comentarnos más o menos cómo está organizado el ciclo introductorio? ¿Qué es el ciclo introductorio? ¿Para qué sirve? Te escuchamos. Bien, te cuento un poquito. El ciclo introductorio es el ciclo inicial, digamos, de todas las materias, de las carreras, perdón, de ciencia y tecnología. Cada departamento de la universidad tiene un ciclo introductorio. El nuestro, el que me compete a mí, es el de ciencia y tecnología. Es decir, que todos los estudiantes que ingresen en carreras y que vayan a estudiar carreras de ciencia y tecnología en la Universidad Nacional de Quilmes tendrán que cursar 3 materias del ciclo introductorio. Este ciclo está estructurado con una coordinación general, de la cual estoy a cargo. Luego hay 4 materias, ¿sí? Ahora voy a explicar esto por qué dije 3 y después 4. Cada materia tiene una o un coordinador, y cada coordinador tiene a cargo un montón de comisiones. El ciclo introductorio, esto es para ciencia y tecnología y para el resto de los departamentos también, tiene las materias con más cantidad de comisiones de toda la universidad porque es multitudinario, digamos. Nosotros en ciencia y tecnología tenemos para este cuatrimestre alrededor de 1000 estudiantes que van a cursar, ingresantes, que van a cursar carreras de ciencia y tecnología. Y te cuento un poquito de las materias. Tenemos 4 materias, las cuales son lectura, escritura académica y matemática. Estas materias son para que cursen todos los estudiantes de las carreras de ciencia y tecnología. Y después hay una tercera materia que está dividida dependiendo de qué carrera vas a seguir. Si seguís carreras del tronco de la informática, es decir, la Tecnicatura Universitaria en Programación Informática, la licenciatura en Informática o la carrera de licenciatura en Bioinformática, tenés que cursar como tercera materia una materia que se llama Elementos de Programación y Lógica. Para el resto de las carreras de Ciencia y Tecnología, la tercera materia es Introducción al Conocimiento de la Física y de la Química. No sé si eso más o menos contesta. Sí, Me sí, preguntaste también de la perfecto. finalidad. Si La querés te cuento un finalidad, sí, poquito. muchos te preguntan si es obligatorio, si sí o sí lo tengo que hacer. Bien, las 3 materias que tienen que cursar en el ciclo introductorio son obligatorias, ¿sí? Van a ver que más adelante en sus carreras van a tener, sobre todo en los ciclos superiores, de las carreras que tengan ciclos superiores, van a ver que hay materias que son optativas, pero en el ciclo introductorio son todas obligatorias. La idea del ciclo introductorio es básicamente dar una introducción a las disciplinas base que componen la mayoría de las materias que cursarán más adelante, es decir, estructurar el conocimiento de base que va a formar parte de la mayoría de las materias que vienen después. La idea básicamente es hablar mucho sobre el lenguaje específico de la ciencia y la tecnología, que es fundamental para comprender la especificidad de este tipo de conocimiento en ciencia y tecnología. Ese es por un lado. Por otro lado, la idea también es generar una introducción a la vida universitaria. Sabemos que la mayoría de nuestros estudiantes vienen de la secundaria y que es un golpe bastante fuerte el ingreso a una nueva forma de estudio, que es el estudio universitario. Entonces, la idea del ciclo introductorio también es poder desarrollar herramientas para poder enfrentar ese cambio, que en general es bastante drástico, de la mejor forma posible, y desarrollar competencias que tengan que ver con poder ser, llamémoslo así como con una palabra, tratando de resumir, buenos o buenas estudiantes universitarios, desde el punto de vista de ser eficientes en su estudio, y también esas competencias, el desarrollo de esas herramientas les va a servir porque en la universidad únicamente no se aprenden conocimientos, sino se aprenden muchas herramientas que incluso les diría que son más importantes muchas veces que los conocimientos específicos de las disciplinas. Buenísimo, Eugenio.
Bueno, yo voy a proceder a leer algunas preguntas que tengo acá anotadas en el celular. ¿Vale? Hoy no hice tiempo de anotarlas en la libretita, así No hay que no problema. pasa nada. Bueno, ya hablamos de cómo está estructurado el ciclo introductorio. Bueno, una de las preguntas de los interesantes suele ser ¿qué son los créditos? ¿Qué son los créditos? Bueno, es Algo muy interesante esa nuestro. pregunta. Es algo nuestro, sí, es de la Universidad de Quilmes. Tiene mucho que ver, a ver, es difícil dar una respuesta certera a eso. Los créditos tienen que ver con una forma de contabilizar el avance en una carrera dentro de la Universidad de Quilmes. Están muy ligados con la cantidad de horas que tiene cada materia, pero sobre todo tienen que ver con homogeneizar el criterio de avance. Es decir, si uno estudia una carrera de ciencia y tecnología o de sociales o cualquiera sea, siempre va a tener créditos. Y esos créditos de alguna manera nos ayudan a entender un poco mejor en qué etapa estamos de la carrera. Esto tiene mucho que ver con que en la Universidad de Quilmes la mayoría de las carreras, e incluso pasa en ciencia y tecnología, aunque en una menor medida, tienen recorridos curriculares optativos. Es decir, uno puede de alguna manera cursar algunas materias obligatorias, poquitas tal vez, y después empezar a especializarse o elegir, por decirlo así mal y pronto, el sabor de las cosas que le gusta estudiar. Y de esa manera, para saber cuánto le va a rendir el estudio o la aprobación de una materia, tiene de referencia los créditos. Y después, bueno, en los planes de estudio les dicen, necesitas tantos créditos para poder recibirte, para poder acceder a tal título o a tal otro. En ciencia y tecnología en particular, ocurre en menor medida porque las carreras tienen una estructura un poquitito más grande de materias obligatorias. Pero así todo suele haber, sobre todo en los ciclos superiores, como dije hace un ratito, eh, carreras que tienen varias materias optativas. Incluso hay carreras que tienen la idea de orientaciones, donde uno puede cursar ciertos núcleos de materias optativas y acceder a un título con una cierta orientación. La idea entonces de los créditos es poder, de alguna manera, que el estudiante o el estudiante pueda acceder de forma más transparente a su avance en la carrera y tener un control de eso que lo hace a través del SIU, donde va viendo los créditos que va sumando. Buenísimo. Otra pregunta que nos llega, bueno, una de los créditos. eh, bueno, acá va más que nada a si el estudiante aprobó o no aprobó las materias, dado que mañana son las inscripciones. ¿Qué sucede si un estudiante que ya estaba inscrito el año pasado no aprobó ninguna de las materias del ciclo introductorio? ¿A cuándo se tiene que anotar? ¿Cuánto es recomendable? Bueno, esa va a ser la primera parte de la pregunta. Bien, te cuento. Lo primero que quiero decir es que el régimen de estudio de la Universidad de Quilmes, o al menos de Ciencia y Tecnología, implica la cursada regular de las materias que son cuatrimestrales. La materia se puede aprobar a través de un régimen de promoción, un régimen de integrador, no hablamos de finales en la Universidad Nacional de Quilmes, durante el cuatrimestre regular. Luego de eso, si en ese transcurso de ese cuatrimestre regular no se llega a acreditar la materia, es decir, aprobarla, en el examen integrador, que es al final de la materia, tienen dos chances más que están fuera del cuatrimestre regular, que se llaman etapas de pendiente de aprobación. Lo digo esto porque viene al caso y suele traer mucha confusión. Esas etapas de pendiente de aprobación también son etapas para poder aprobar la materia, pero muchas veces se superponen o se acercan mucho a las fechas de inscripción. Sin ir más lejos, nosotros la semana pasada y la anterior estuvimos tomando exámenes pendientes de aprobación tanto de estudiantes del primer cuatrimestre del 2020 como estudiantes del segundo cuatrimestre del 2020. Si esos exámenes son aprobados, también se aprueba la materia. O sea, hay varias chances y estas dos últimas son fuera del cuatrimestre. Ahora bien, yendo específicamente a tu pregunta. Si un estudiante que viene cursando en el ciclo introductorio no aprobó la materia, a esta altura no aprobó la materia, es decir, ya agotó todas las instancias, eso quiere decir que se presentó al pendiente de aprobación y no aprobó, o no se presentó, en estas inscripciones tiene que volver a inscribirse, es decir, recursar la materia del ciclo introductorio. En el caso de que tenga dos materias del ciclo introductorio ya aprobadas y le quede una sola, tiene la opción de inscribirse en esa materia que le queda del ciclo introductorio y la posibilidad de inscribirse en una materia más que ya no forma parte del ciclo introductorio, que forma parte del ciclo siguiente, que se llama ciclo inicial. Esa materia extra, digamos, o suma al ciclo introductorio, en general, la decisión de qué materias están habilitadas para hacer
esa figura que nosotros llamamos 2x1, mal y pronto, digamos, lo deciden cada director o directora de cada carrera específica. ¿Está bien? Pero lo importante es quedarse con la idea de que si uno ya no aprobó una materia del ciclo introductorio, en estas inscripciones tiene que volver a inscribirse. ¿Y cuánto sería esa inscripción para este chico o chica que debe las 3 materias o que debe una o que debe 2? Bien. Del ciclo introductorio. Para un ingresante nuevo, las inscripciones son mañana y pasado, ¿sí? Que son en aquellos casos donde tienen que inscribirse a lo sumo en las 3 materias del ciclo introductorio. Después, si querés, podemos hablar de en cuántas es recomendable inscribirse, pero la idea es que se inscriban solamente en materias del ciclo introductorio. Esas inscripciones son mañana y pasado, desde las 8 de la mañana hasta las 23:59. Hay unos cortes en el medio que están en la página de la Universidad Nacional de Quilmes que tienen que ver con los backups de sistemas, porque se inscriben a través del sistema Ciudadani en una autogestión donde acceden al sistema y eligen las materias y las comisiones donde se quieren anotar. Si tienen que anotarse en una sola materia del ciclo introductorio y quieren anotarse en otra que no forma parte del ciclo introductorio, van a tener que hacer como 2 trámites distintos de inscripción. Para anotarse en la materia del ciclo introductorio es mañana y pasado, perdón. Y para anotarse en la otra materia, digamos, que forma parte ya del ciclo inicial, son las fechas que figuran en la universidad, en el sitio de la universidad, para el resto de las carreras, que si mal no recuerdo, es entre el 8 y el 11 de marzo. En los horarios y con los criterios que tenga cada carrera. En general, para lo que no es ciclo introductorio, se maneja la idea de coeficiente. Yo no quiero ser demasiado, complicar demasiado acá la cosa, pero para el ciclo introductorio se inscriben por bandas horarias que tienen que ver con el DNI. De todas formas, si entran y en el sitio de la UNQ están las bandas, son el número 1 finalizado el DNI hasta el número 5, se inscriben desde las 8 de la mañana, y del 6 hasta el 9, incluyendo el 0, desde las 9 de la mañana. Es decir, simplemente hay una hora mañana a la mañana y una hora donde no se pueden inscribir aquellos que tengan DNIs de 5 para arriba. Pero después está el horario habilitado para todos y todas. El resto de los ciclos se inscribe por algo que se llama coeficiente, que tiene que ver con el promedio que uno tiene en la carrera y con el avance que tiene en la carrera, es decir, cuántas materias cursó, cuántas aprobó y cuántas no, básicamente. Y eso tienen que entrar al sitio de la UNECU y fijarse si tienen coeficiente. Si no lo tienen, lamentablemente se inscriben en el último día de esas inscripciones de ese ciclo. De todas maneras, en general siempre tienen cupo en esas materias porque son las iniciales. Sí, transmitir la tranquilidad de que aquellos estudiantes que se tengan que anotar a las primeras materias del ciclo inicial y no tengan coeficiente o no se encuentren en la lista, que se van a tener que anotar como si su coeficiente fuese 0, que es el último día, pero que no se preocupen porque tienen un montón de cupos porque son las primeras materias. Bien, para decirles, acá estuve leyendo una pregunta que preguntaban si las materias son promocionables, que si son promocionables las del ingreso, Todas, y que sí. las preguntas las vamos a estar leyendo después al final de la entrevista, ¿sí? Así que vayan dejando las preguntas. Bien, otra cosa que está en el temario es, bueno, ¿qué recomendación? O sea, estamos hablando de un estudiante que ya aprobó todo el ciclo introductorio, ¿a cuántas materias puede anotarse y qué es lo recomendable? Alguien que está arrancando en el ciclo introductorio, que no tiene nada aprobado. No, que ya aprobó el ciclo introductorio y se va a anotar a las del ciclo inicial. Bueno, yo ahí les diría, les voy a dar una recomendación, pero les diría que lo ideal es que hablen con los tutores y las tutoras del ciclo inicial, porque son ellos y ellas las que tienen la información más exacta para darles esta información. En general, la idea, y esto también vale para el ciclo introductorio, es que se anoten en una cantidad de materias en base a la cantidad de horas que vayan a cursar. La idea es hacer una cuentita simple que tiene que ver con fijarse cuántas horas cursarían en cada materia. Por ejemplo, las materias del ciclo introductorio son 4 horas semanales. Multiplicar ese número por 2, es decir, si es una materia del ciclo introductorio, hay que pensar en 8 horas semanales. Si son 2 materias del ciclo introductorio, serían 16 horas semanales. Y si son 3 materias del ciclo introductorio, estaríamos hablando de 24 horas semanales. Y hacerse un pequeño organigrama, que yo sé que es fácil de hacer, pero muchos por ahí no lo hacen,
viendo cuáles son sus actividades cotidianas. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces se habla de que cuando hay un estudiante que trabaja, se le recomienda cursar menos materias, pero no tiene que ser solamente que ver con el trabajo, tiene que ver con todas las actividades fuera de lo que no vaya a ser la vida universitaria que suelen hacer. Por ejemplo, si hay un estudiante que, no sé, juega algún deporte y eso le insume, no sé, 20 horas por semana de entrenamiento, uno tiene que tener en cuenta que esas 20 horas por semana no las va a poder destinar al estudio. Entonces, la idea básicamente es hacer una cuenta rápida de cuántas horas uno está despierto por día y cuántas horas puede, digamos, destinar a distintas actividades y ver si realmente entra en esa cuenta cursar, por ejemplo, 24 horas por semana. En general, cuando uno realmente es claro y no se miente a sí mismo de cuántas horas tiene otras actividades, realmente empieza a ver que quedan poquitas horas para el estudio, y eso vemos que es bastante importante. Si uno lo hace de forma clara y concisa, puede llegar a ser un instrumento muy útil para después no tener a mitad de cuatrimestre estar sobrepasado, sobrepasada con un montón de horas de cursada que lamentablemente yo siempre les digo lo mismo, cuando cursan mucho, a mitad de cuatrimestre por ahí terminan largando en una materia, lo vemos mucho, y realmente lo peor de eso en realidad no es haber largado la materia o dejado esa materia y tener que cursarla de nuevo, sino el tiempo destinado que se usó para esa materia, que a ese momento lo podrían haber usado para otra materia y tener mejor rendimiento en otras materias. Sí, básicamente un consejo sería organizarse, armarse grillitas con, bueno, tal día curso esto, mínimamente destinar esas horas de cursada en casa también, bueno, ahora estamos en casa siempre, pero destinarlas para estudiar. Totalmente. Y el que mucho abarca, poco aprieta, eso es un gran consejo para la universidad, así que hay que fijarse y aprender nuestros ritmos. Acá alguien pregunta si es necesario cursar todas las materias del ciclo introductorio en el primer cuatrimestre, o si se puede dividir, si las puede dar libre, pues estoy leyendo mal acá. Eh, ¿Es posible hacer dos materias? Sí, eso, sí es posible hacerlas en dos cuatrimestres las materias del ciclo inicial. Totalmente, totalmente, y yo te diría que en base a las estadísticas que nosotros tenemos en el ciclo introductorio, no solo es posible, sino que es recomendable. Claramente, la heterogeneidad de casos que tenemos en un ciclo introductorio, en cualquier ingreso a una universidad nacional en general sucede lo mismo, hay mucha heterogeneidad de casos, entonces hablar en general es muy difícil porque la realidad es que cada uno tiene que saber cuál es su rendimiento, cuáles son sus fortalezas y debilidades, y sobre todo, esto que les decía, de tratar de ser sincero con uno mismo, digamos, y realmente hacer este trabajito que no lleva más de media hora, una hora, hacerse un organigrama pequeño y decir, bueno, estas horas realmente las tengo ocupadas, no voy a poder estudiar, no me voy a poder anotar en 4 materias y cursar porque, no sé, tengo que cuidar a mi mamá, el martes a la tarde voy a jugar al fútbol y después de miércoles a viernes hago trabajo freelance o lo que sea. Entonces, esas horas, digamos, son horas que uno no puede estudiar. Entonces, si uno es sincero y hace ese pequeño trabajo, realmente es bastante efectivo y sirve no solo para el ciclo introductorio, para el resto de la carrera universitaria también sirve. Pero bueno, básicamente contar las horas de cursada por 2 y pensar que ese es el tiempo mínimo que uno tiene que destinar a poder, más o menos en promedio, ¿no? Lo que digo es que esa heterogeneidad lleva a muchos a pensar, decir, bueno, que tal vez a mí me cuesta menos estudiar y por ahí, no sé, soy muy bueno en matemática. Entonces yo en matemática con la cursada y una hora de estudio por semana me alcanza. Bueno, genial. Tal vez haya un montón de gente que es así y está buenísimo que sea así. Esto que yo estoy diciendo es un criterio general. La realidad es que a medida que uno va cursando y va entendiendo, digamos, cómo se maneja la vida universitaria, aprende a ser estudiante universitario y los tiempos se reducen también porque uno le agarra la mano a qué es lo que se pretende en cada materia. Pero en las materias del ciclo introductorio, en general, la mayoría no tiene esa experiencia previa. Justamente, parte de la materia es aprender esa experiencia. Justamente. Perfecto, exacto. Muy bien. Bueno, algo para decirle a las chicas que están ingresando y que se van a anotar en las primeras materias del ciclo inicial es que, bueno, como estamos en un contexto de pandemia, muchas materias, sobre todo las carreras de ciencia y tecnología, que tienen digamos, una gran contraparte presencial, ¿sí? Sobre todo en la parte de laboratorios y esas cosas, ha quedado dividida en dos modalidades, en modalidad 1 y modalidad 2, ¿sí?
Entonces, así como muy, muy resumido, querías explicarle a los chicos qué significa que una materia tenga modalidad uno y qué significa que una materia tenga modalidad 2. Sí, por supuesto. Mira, a partir del contexto de virtualidad que nos tocó obligatoriamente durante el año pasado y al menos este primer cuatrimestre para el ciclo introductorio seguro, el Departamento de Ciencia y Tecnología ha dividido las materias en dos modalidades, como bien lo decís vos. Las materias de modalidad uno son aquellas materias que no pueden de ninguna manera contemplar toda la cursada y toda la evaluación, sobre todo, de forma virtual. Ha habido mucha discusión sobre esto y hay obviamente materias que, por tener, por ejemplo, trabajos prácticos de laboratorio que se hacen en la Universidad de Quilmes con equipamiento especial, donde no se puede pretender que ningún estudiante tenga ese equipamiento en su casa, e incluso si lo tuviera sería muy difícil llevar adelante esas prácticas. Se ha decidido enmarcarla en una modalidad que de alguna manera pone en stand-by esas prácticas que no se pueden hacer de forma virtual, y lo que hace es dar más tiempo para el cerrado de las actas de esa cursada. Entonces, de alguna manera se cierra la cursada como en dos partes. Una parte que es la parte teórica, llamémosla, que se puede explicar, si querés, trabajar y evaluar en instancias virtuales, y otra parte que no es posible a criterio de los y las docentes y coordinadores y directoras de carrera, y esa parte, digamos, de alguna manera se patea para adelante hasta el momento donde se pueda llegar a trabajar de alguna manera en presencialidad. El departamento está abocado, en este sentido tengo que decirlo, a tratar de, cuando se puedan llevar adelante las primeras etapas presenciales, tratar de darle prioridad a todas estas materias de modalidad 1 para que los y las estudiantes puedan llegar a completar el recorrido curricular de cada materia, sobre todo aquellos y aquellas que están en etapas finales de la carrera y de las cuales depende su terminalidad. Después tenemos las materias de modalidad 2, de la cual todas las materias del ciclo introductorio pertenecen a esta modalidad, en donde hemos decidido que de alguna manera trabajosa y tratando de adaptar las cosas de la mejor forma posible, podemos tratar de llevar adelante, trabajar la materia de forma virtual y también evaluarla de forma virtual. De esta manera, estas materias del ciclo introductorio y todas las materias de modalidad 2 permiten a los estudiantes poder hacer toda la cursada y la acreditación de esa cursada de forma completamente virtual. Buenísimo. Y bueno, yo creo que ya las dudas ya hemos hablado de todo, bastante en general fue la, la entrevista, ya respondiste en qué modalidad está el ciclo introductorio, eso es muy importante. Creo que no nos llegó ninguna pregunta más. Bueno, el último, ¿alguna recomendación que quisieras decirle para el estudiante que recién llega, así como bienvenida a la universidad, que puedes recomendarles? Que yo no haya recomendado en esta entrevista. Yo les diría que lo más importante es, ahora en estos 2 días siguientes, que son las inscripciones, tranquilidad. Hay todo un equipo de docentes, de coordinadores y de personal administrativo de servicio tratando de poner lo mejor de sí para llevar adelante las inscripciones, pero muchas veces sucede que esos sistemas, tanto los sistemas informáticos como los sistemas humanos, cometen errores. Y esos errores tal vez puedan llegar a ser un poco molestos para aquellos que están del otro lado, aquellos y aquellas que están del otro lado, tratando de inscribirse. Entonces, tranquilidad. Yo les puedo decir como coordinador del ciclo introductorio que para todos y todas va a haber cupo en las materias. Esto es algo que no dije, pero las inscripciones van a implicar como 2 etapas. Van a implicar la etapa de inscripción web autogestiva y va a haber una segunda etapa de inscripción donde para todos aquellos y aquellas que no tuvieron oportunidad de inscribirse porque se quedaron sin cupo o por cualquier problema que hayan tenido, nosotros vamos a poder intervenir de forma directa para hacerles los lugares que tengamos. Así que en ese sentido, tranquilidad, siempre tienen las vías de comunicación, tanto el mail del ciclo introductorio, el sitio del ciclo introductorio, que es ciclointroductoriocit.web.unq.edu.ar, a donde ahora estamos redirigiendo a todos aquellos y aquellas que envían mail al ciclo introductorio con un mail automático diciendo, por favor, lee la información que esté en el sitio. Ahí tienen links a tutorías, donde, por ejemplo, en este momento hay una tutoría en Zoom que está siendo llevada adelante por docentes y coordinadores de materias del ciclo introductorio, donde pueden hacer preguntas. Todavía no son las inscripciones, y mañana y pasado va a estar la tutoría desde las 8 de la mañana hasta las 10, perdón, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, donde pueden ingresar y hacer todas las consultas. Yo también estoy dando vueltas todo el tiempo en esas tutorías, así que siempre tranquilidad, que estamos todos para tratar de ayudarles.
Y después, ser como recomendación, si quieren, o como consejo para ingresar a la vida universitaria, ser proactivos en detectar tempranamente los problemas que pueden llegar a tener y sobre todo, y muy importante, subrayado, comunicar esos problemas, no dejar que pase tiempo. En general, la universidad tiene un montón de circuitos de información distintos, es bastante avasallante al principio, es una de las cosas que tenemos que aprender cuando arrancamos, pero es muy importante tratar de detectar los problemas que puedo llegar a tener como estudiante rápidamente y comunicarlos. ¿A quién se los comunico en el ciclo introductorio? Primeramente a los docentes y las docentes, que están permanentemente en contacto con las coordinaciones y conmigo, y enseguida intervenimos. Muchas veces nos pasa que nos llegan problemas que sucedieron hace tiempo, y que ya en el momento que nos llegan, se hace muy complejo ir hacia atrás y relevar la información por la cual surgió ese problema y ver cómo resolverlo. Uno muchas veces dice, si esto no hubiera llegado a mis manos 2 semanas antes, tal vez tendría solución, porque hay un montón de tiempos en la universidad que hay que respetar. Entonces, muchas veces, si uno se deja estar, termina jugando una carrera donde no termina ganando. Entonces, yo les diría que mi recomendación más importante es esa, que sean proactivos en la detección de problemas y los comunican rápidamente. Siempre va a haber personas que estén dispuestas a ayudarles. Sobre todo en el ciclo introductorio somos un conjunto de docentes muy grande y estamos todo el tiempo en contacto entre todos y todas. Así que en ese sentido quiero que se queden tranquilos de que siempre van a haber una mano que les pueda ayudar, pero claramente tienen que poder hacernos llegar esos problemas en tiempo y forma. Buenísimo. Eugenio, le recuerdo a las personas que ya están sumando que Estivo queda guardado, sí, sobre todo porque veo que están repitiendo preguntas que ya hemos respondido. Entonces, como para resumir el consejo importante, siempre lean bien los archivos, lean bien a qué se están escribiendo, qué es lo que están cliqueando, porque muchas veces preguntan cosas que están en el mismo texto, ¿sí? Y eso le va a facilitar mucho la vida, porque a veces ustedes esperan 2 semanas o mucho tiempo y capaz que estaba ahí en letra negrita y se solucionaba al toque. Sí, en el caso, y bueno, la tranquilidad de que se van a poder inscribir, que no se preocupen, ¿sí? Y en el caso de, bueno, el peor de los casos, Eugenio, que este chico justo por hacer decir no se haya quedado sin cupo, ¿a dónde tiene que recurrir? A... Si vos mañana te ingresás al sitio del SIU, te querés inscribir en una comisión donde no tenés cupo, primero fíjate que hay un montón de comisiones, porque te decía que es multitudinario el ciclo, entonces ofertamos un montón de comisiones, pero sabemos que hay materias que requieren más cantidad de cupos y que estamos un poco más justos que otras. Entonces, en esas materias donde tal vez no encuentres cupo en el horario que podés cursar, lo que vas a hacer es entrar en el sitio del ciclo introductorio y ahí vas a tener un link donde vas a completar un formulario, que es un formulario de Google común y corriente, donde te vamos a pedir cierta información, entre la cual va a estar tu nombre, tu apellido, tu DNI, tu legajo, tu mail, un montón de información personal, y te vamos a pedir que nos des cuál es el problema, y si tiene que ver específicamente con no poder anotarse a ciertas comisiones, te vamos a ofrecer algunas comisiones que están creadas específicamente para resolver el problema de los cupos, pero que todavía no van a estar ofertadas mañana y pasado en el SIU, sino que las vamos a abrir en base a la demanda que tengan. Entonces, por eso digo que se queden tranquilos que van a tener cupo, por más que vean que todas las comisiones por ahí están llenas en el SIU, vamos a abrir más comisiones, probablemente tengamos que hacerlo, y para eso tenemos esta herramienta donde les vamos a dar la posibilidad de incluso decidir nuevos horarios, o darles posibilidades donde si no encuentran ninguna, bueno, nos pueden manifestar el porqué, las razones, y siempre vamos a intentar buscar una solución a esos inconvenientes. Eso es importantísimo lo que estás diciendo, Eugenio. Bueno, entonces, nada, tranquilidad, chiques, se van a poder anotar, hay un plan B en el caso de que no puedan hacerlo, ¿sí? Por ahora, procuren respetar el día de inscripción, que es depende, según su DNI, ¿sí? Importantísimo. No se anoten en el backup porque no van a encontrar nada. Y después todo lo que es información de becas, esas cosas van a estar en nuestras redes sociales, las redes del Centro de Estudiantes de Ciencia y Tecnología, así que las pueden chequear ahí. Ahora preocúpense por anotarse, ¿sí? Así que nada, Eugenio, muchísimas gracias por haberte copado con esta entrevista, ¿sí? Y bueno, nada, nos deseo unas muy felices inscripciones y que todo salga bien. Bueno, muchas Muchas gracias gracias, a Eugenio. ustedes por el proyecto, por la iniciativa, y bueno, atento a sus consultas y a la de los y las estudiantes. Bueno, hasta luego chicos, recuerden que esto queda subido. Nos vemos.